Bueno, vamos a hacer la oración. Cerramos nuestros ojos, nos unimos de pensamiento y elevamos nuestro pensamiento hacia Dios para darle gracias por este día, gracias por esta oportunidad, gracias por las enseñanzas que vamos a recibir. Pedirle infinitamente por la familia de cada uno de nosotros, para que nos dé salud, nos dé tranquilidad, alegría, para que cada persona que sufre en el planeta Tierra sea auxiliada por el mundo espiritual, que los guías espirituales de esta casa nos iluminen, nos guíen y nos guarden siempre. Que así sea. Bueno, hoy presentamos, la conferencia de hoy nos la va a dar Kaique Lima y es Intervención de los demonios en las manifestaciones modernas. Quero agradecer a presença de todos os encarnados e todos os desencarnados que nos acompanham também na tarde de hoje. Estou muito contento por volver a compartilhar esse tempo com vocês e espero que nossa charla de hoje seja provechosa para todos. Nosso tema de hoje é sobre a intervenção de los demonios en las manifestaciones modernas. Hoy vamos a analisar juntos cómo será posible que los demonios existan en una manifestación mediúnica. El primer punto que me gustaría analizar es la palabra demonios. ¿Y qué es lo que significa eso? Bueno, en el griego antiguo, la palabra daimon significa espíritu, una divindad menor o un ser intermediario entre los dioses y los humanos. Entonces, originalmente, el término no tenía connotaciones negativas y podría referirse a fuerzas inspiradoras, a entidades protectoras. Pero si vamos a buscar la traducción en el hebreo, el significado sería actuar violentamente o devastar. Posiblemente era una palabra tomada del alcalio en la que la palabra Shedu se refería a un espíritu que podría ser protector o malévolo. En la mitología mesopotámica, el Shedu es una criatura protectora con cuerpo de un toro, con alas de una águila y con la cabeza de un humano. Y en latín, la palabra se tradujo y fue transliterada como demonio, con el sentido de un espíritu maligno. Entonces, para algunos, la palabra demonio tiene el mismo significado que el diablo. Nos enseñaron a asociar la palabra con algo malo y negativo. Eran las fuerzas opuestas a Dios y al ser humano. Pero ya hemos visto que dependiendo de la traducción, el significado puede ser diferente. En mi interpretación para el tema de hoy, los demonios, ellos están dentro de nosotros. Y ellos pueden ser la envidia, el odio, el resentimiento, los celos, el orgullo y tantos otros sentimientos negativos que a veces dejamos que formen parte de nuestra vida. El tema de hoy, él es muy importante porque algunas personas pueden preguntarse, pero ¿cómo es posible que nuestros hermanos umbralinos puedan interferir en una sección mediúnica? Después de todo, esta es la casa de Dios. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 18, versículo 20, Jesús dijo que, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, si esa es la casa de Dios y Jesús nos acompaña, ¿por qué permite que esos encuentros sean acompañados por espíritus que quieren dirigirnos a otro camino, que quieren quitarnos
del camino del amor, del camino de Dios, del camino de la bondad, de la caridad? Y esa es una pregunta muy interesante, porque hay personas que creen que solo podemos estar en contacto con Dios, con Jesús o con la espiritualidad si estamos en una iglesia, en un templo, en una mezquita o en un centro espírita. Pero de hecho, no estamos atrapados en un lugar específico. Solo tenemos que prestar atención, porque siempre Dios está dentro de nosotros. Dios está en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras palabras. Dios, Él está en la luz del sol, que nos ilumina, que nos calienta. Está en el agua, que nos hidrata y que nos refresca. Dios está en el aire que respiramos, en la tierra, en las plantas, en los alimentos, en el canto de los pajaritos que están en la naturaleza. Dios está en todo, a todo momento, pero algunas personas solo se recuerdan en momentos de dificultad y de dolor, dedicando todo su tiempo solo a lo material y a lo mundano. Muchas veces no se preocupan en tratar su parte espiritual. Quieren buscar más estatus, más poder y olvidan de lo importante. Y una pregunta que me hago a diario, ¿cuál sería el punto en pasar el día en una frecuencia negativa, estresado, peleando, con chismes, mentiras, pensamientos, palabras y actitudes negativas? Pero por la noche, ahí sí, me reúno, voy para el centro espírita, me conecto en las clases, pero toda esta negatividad me acompaña. Y si yo llego al centro espírita cargado con toda esa negatividad del día, con todo ese estrés, ese mal genio, y si las demás personas que están allá también están en esa misma sintonía, en ese mismo padrón vibratorio negativo, ¿cómo crees que será ese encuentro? Sí, yo voy a hablar hoy y recomiendo para todos la lectura del libro Ocurrió en la Casa Espírita. Es un libro que fue dictado por el espíritu de Nora y psicografiado por el medium Emanuel Cristiano. Este libro, ele nos cuenta a história de um centro espírita que sofreu ataques de espíritos obsessores. E esses hermanos umbralinos, eles utilizavam de las debilidades e de las inclinações de los trabajadores del centro espírita. E assim, eles puderam criar discórdia, criar desunião, pero en el libro él también muestra el trabajo de apoyo y de protección que los espíritus más evolucionados, que los espíritus de luz, ellos realizaban buscando ayudar tanto a esos hermanos umbralinos que eran obsesores, como también a los encarnados que estaban siendo obsesionados, para que todos pudiesen encontrar el camino hacia el bien. En el capítulo 1 del libro, ele reporta que esta casa espírita já havia logrado liberar miles de espíritos e de pessoas encarnadas da influência negativa. Eles estavam sempre brindando um apoio espiritual, charlas, passes, assistência social, e todo isso provocava muita frustração e aumentava mais a ira de esos hermanos obsessores. Entonces, ya luego de inicio del libro, ya podemos ver que era un centro espírita que tenía una base muy sólida y tenía muy clara sus tareas, sus rutinas, sus actividades. Pero las dificultades económicas, las dificultades sociales y políticas del país, ellos facilitaban la entrada de pensamientos negativos
y la ausencia de la oración. Y eso permitía con que los hermanos umbralinos, los espíritus obsesores, pudiesen influir en esas personas. El libro nos cuenta que había una ciudad en el umbral y esa ciudad tenía un líder que era conocido como Julio César. Y el objetivo de él era destruir ese centro espírita, destruir esta casa espírita. Entonces él convocó a sus mejores seguidores para ejecutar una infiltración silenciosa en la casa, utilizando su gestión en el campo emocional para fomentar conflictos internos como los celos y las disputas. Pero aún en los primeros capítulos del libro, nosotros vemos que algunos hermanos umbralinos, entre ellos Julio César y Daniel, que era como su brazo derecho, ellos querían destruir esa armonía y la fe de todas las personas, no solo de la casa espírita, mas también de otras creencias. Y la estrategia de ellos era influir las personas con, con falsas promesas, con conflictos internos, con falsas doctrinas y también manipulando la fe de las personas para distanciarlos del verdadero espiritismo. Entonces ellos también tenían ese acceso, como comenté, a otras creencias, a otras religiones que estaban voltadas enteramente a temas materiales. Entonces, existen aún algunas sectas que exploran la fe por dinero y utilizan discursos engañosos para engañar a esos fieles, promoviendo el miedo, promoviendo el fanatismo, las falsas promesas de curación y la liberación. Hay casos até de lotes en el cielo y cosas del tipo. Y el objetivo de Julio César era debilitar esos trabajadores del bien, causar divisiones y alejar a las personas de este centro espírita. Y mientras eso, los espíritus de luz también estaban trabajando de una forma silenciosa para ayudar a proteger a los trabajadores sinceros, a los que se mantuvieron firmes. Y a pesar de tener una fuerte protección espiritual, el líder, el director de ese centro espírita, que en el libro se nombra como Israel, él, era un alvo, un blando de ataques. Y tuvo un momento en el libro donde fueron hasta ataques verbales por parte de los propios miembros de este centro espírita que estaban siendo influenciados por nuestros hermanos umbralinos y estaban criticando su metodología, hablando que él era anticuado y estaba animando a esos frecuentadores a sacarlo de la directriz de la casa espírita. Y como no lograron hacer eso, ellos decidieron buscar, segundo ellos, una casa espírita más moderna y que fuera condizente con lo que ellos estaban proponiendo. Ese director de ese centro espírita, él era obsesionado por 20 hermanos umbralinos que Julio César había encargado. Y uno de los motivos de esa discordia que hubo en el centro es que una de las colaboradoras, ella aplicaba pases y tuvo la falsa mediunidad de curación. Entonces ella creía que podía sanar las personas, eso claro, bajo esa influencia de esos hermanos umbralinos que estaban allá. Y en la cabeza de ella debería estar en televisor, dando entrevistas, mostrando más cosas de su habilidad mediúnica. Y como era un centro sólido y bien estructurado, ellos
hablaron, no, necesitamos ir con calma, más despacio, y eso fue lo que generó esta primera división dentro de un centro, de ese centro espírita. También se han puesto varias pruebas en el camino de los líderes y de los fieles que trabajaban en ese centro. Algunos de ellos cayeron en el camino por la lujuria, otros por egoísmo, algunos por envidia, pero también tuvo la parte muy buena de esa historia, que muchos hermanos umbralinos, ellos fueron rescatados y fueron apoyados por los espíritus de luz que estaban en este centro. Entonces, los primeros que iban llegando con el objetivo de destruir esa armonía, con el tiempo ellos iban viendo que lo que ellos estaban haciendo no estaba bien y fueron auxiliados. Entonces, hubo un momento donde este líder de esta ciudad umbralina recibe la visita como si fuera una inspección de otros 10, digamos que superiores a él, encargados de otras zonas umbralinas, y fueron allá a hacer esa inspección, esa vistoría en la ciudad de él. Y cuando llegaron allá, ya vieron la ciudad estaba muy desocupada comparado con lo que era antes, y se quedaron molestos y dijeron a él que él iba a tener 30 días más para destruir el centro espírita. Y si él no lograse cumplir la tarea, él iba a perder el cargo de él, de jefe, y también sería castigado por esos 10 líderes de las zonas umbralinas. Entonces, Julio César se puso desesperado y reclutó a los últimos habitantes que había en la ciudad en esa ciudad umbralina, y juntos ellos fueron para destruir el centro espírita. Y cuando hablamos los últimos habitantes, primero pensamiento que tenemos es que eran pocos, pero esos últimos eran 400 hermanos umbralinos indo direccionados a un centro espírita con la intención de destruir todo. Y cuando imaginamos 400 vemos, wow, eso fue difícil. Y iban como soldados cantando un desagradable himno de guerra. O sea, ellos estaban indo ya para el confronto. La parte final de esa historia, yo voy a dejar para que ustedes descubran cuando lean el libro. Pero yo decidí hacer este breve resumen para mostrar que si nosotros abrimos la puerta y sintonizamos con un padrón negativo, podemos ser blandos fáceis para traer discórdia, desarmonía y varios otros sentimientos negativos a nuestros hogares, nuestro ambiente de trabajo e incluso para desarmonizar el centro espírita. Sé que permanecer en una frecuencia positiva todo el tiempo es muy difícil. Todos tenemos esa disputa interna y a menudo no nos damos cuenta cuando nuestros demonios están tomando el control. En algunas situaciones de nuestra rutina debemos orar y vigilar. Es una frase tan corta y sencilla, pero a la vez es tan difícil y tan importante. Como la mayoría de ustedes, creo que ya tuvieron momentos difíciles, y yo igual tuve momentos muy difíciles en el camino, pero algunas veces yo caí, pero cuando caí, yo comencé a cavar un hueco buscando la salida. Y cuanto más yo cavaba, más hondo iba llegando en ese hueco y más lejos me quedaba de la luz. Y en ese momento yo me di cuenta
de que por estar rebelde, por mi orgullo, por mi mal genio, yo estaba luchando solo contra Dios. Era una pelea donde solo yo peleaba, porque Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nadie, no era nadie. Y fue entonces cuando yo comencé a construir una escalera para salir de ese hueco que yo mismo estaba cavando. Mientras todavía estoy construyendo esa escalera, estoy aprendiendo a confiar más en las decisiones de Dios. Y cuando Dios me dice no, porque Dios también nos habla no, es como nuestra madre. Pero Dios, Él habla no, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Yo quiero compartir con ustedes una historia que está en el capítulo 28 del libro Jesús en el hogar. Es un libro escrito por Chico Javier, perdón, psicografiado por Chico Javier, pero dictado por el espíritu de Neio Lúcio. Y en el capítulo 28, Jesús está contando una historia para Bartolomé. Y Jesús dice que había un peregrino que era muy devoto y que caminaba de pueblo en pueblo. Y en este viaje, él estaba siempre llevando palabras de fe, de consuelo a todos los corazones necesitados que él encontraba en ese camino. Y ese peregrino tenía un amigo muy fiel, muy especial, que era su pero. Siempre estaban juntos. Pero en uno de esos sermones que él estaba, él, como la mayoría de nosotros espíritas, empezamos a hablar y perdemos la noción del tiempo. Y cuando él se dio cuenta de que ya había extendido mucho el tiempo, eh, él salió, terminó la conferencia y salió tarde de este pueblo. Pero antes de llegar al pueblo siguiente, llegó la noche con toda la oscuridad. Y como en esa época aún no había linterna ni celular, entonces él tuvo que seguir caminando muy lentamente por toda esa oscuridad. Yo no sé si alguna vez ya pasó con ustedes de estar viajando en una carretera en coche por la noche, pero y esas carreteras no tienen por lo general mucha iluminación. Y cuando son las 7 de la noche, 6:30, 7 de la noche, ya parece medianoche, o sea, todo ya está muy oscuro. Y eso era lo que estaba pasando con nuestro amigo. Pero en medio de esta oscuridad, el peregrino empezó a quedar angustiado, porque él ya no sabía en qué dirección caminar. No sabía si estaba cerca, si estaba lejos de la aldea siguiente. Y en ese momento, él miró al cielo y con toda su fe, él oró pidiendo a Dios que guiara su camino y sus pasos, protegiéndolo y cuidándolo durante todo el viaje. Caminó más un rato y encontró una especie de cueva. Era una cueva larga, se veía seca, y él pensó, bueno, ese puede ser un buen lugar para dormir, voy a estar abrigado, protegido, puedo pasar la noche. Pero su perro lloraba y no quería entrar allí. Entonces el peregrino dijo a su perro que no tuviera miedo. Y aún así, él entró en la cueva. Pocos minutos después de haberse acostado, apareció una nube de insectos que atacaron al peregrino y a su perro. Y ellos no tuvieron otra opción sino salir de allá lo más rápido que alcanzaron. Siguieron caminando más un tiempo y encontraron un arroyo, un río. Y
Cuando él estaba se acercando más, él se dio cuenta de que del otro lado de este río había una arena blanca y muy hermosa. Y mirando más adelante vio que había una especie de un puente donde él podría cruzar este río y dormir en ese hermoso lugar que él había avistado. Entonces caminó hacia el puente y cuando puso el pie en el puente se desmoronó, se derrumbó por completo. Y el asustado miró, pues ya no tenía otra opción, entonces él decidió tomar un camino más largo, donde él iba a rodear todo el río para poder descansar. Durante esa caminada empezó a llover, llovía duro. El peregrino entonces, él vio un árbol gigantesco, y percibió que había como un hueco dentro de ese árbol, una especie de como una entrada, y que si había esa entrada es porque el tronco era hueco, entonces, era oco, perdón. Entonces, él pensó, bueno, el árbol es grande, yo puedo acostar allí, voy a estar abrigado de la lluvia y voy a poder pasar la noche tranquilo y protegido. Entonces, seguro voy a estar bien allá. Y llamó a su perro, fueron caminando en dirección al árbol, pero cuando ya estaban bien cerca, vino un viento muy fuerte y rompió ese tronco como si fuera una cáscara de huevo. Y el peregrino, de nuevo, asustado, miró, ya no tenía nada que hacer, tenía que seguir caminando. Y todo mojado, en la oscuridad, siguió, caminó más un buen tiempo con su perro y avistó de lejos, había una casa. Y como era común en esa época, las personas, ellos daban abrigo, daban refugio a los viajeros. Entonces él caminó, se acercó a la casa y cuando golpeó la puerta, apareció un hombre grosero, muy gruñón. Y cuando abrió esa puerta de madera de una forma grosera, dijo que en la casa de él, ellos no recibían personas desconocidas y muy menos personas que estuviesen mojadas y a aquella hora de la noche. Y con toda la fuerza cerró la puerta, dejando el peregrino bastante avergonzado. Cansado, con frío y sin fuerzas, el peregrino caminó un rato más y decidió acostarse un poco alejado de aquella casa. La lluvia se hizo aún más fuerte y después del estruendo de un trueno, su perro se asustó y salió corriendo y se desapareció en la oscuridad. En ese momento, el peregrino se encontró solo, todo mojado, y se sintió rechazado. Por un momento, él se sintió abandonado por Dios. En ese momento, el peregrino se sentó y empezó a llorar. Él pensó que Dios lo había olvidado, incluso con la oración que él había hecho, pidiendo a Dios que guiara su camino y sus pasos, y que lo protegiese y cuidase durante todo el viaje. Todo hasta ese momento había salido mal. Incluso su mejor amigo había desaparecido ahora en la oscuridad. Después de mucho llorar, el peregrino se durmió. Un tiempo después, él despertó escuchando unos gritos y cuando él se levantó asustado, se dio cuenta de que los gritos ellos venían de la casa donde él había pedido refugio. Entonces, con cuidado, él se acercó a esta casa
y vio que estaba saliendo de allá un grupo de bandidos. Ellos huían con todas las cosas de esta familia. Y cuando el peregrino se acerca a la puerta, él se dio cuenta de que todos los miembros de la familia estaban muertos. Y fue ahí que él se dio cuenta de que no había sido expulsado de esta casa. Él había sido protegido. Porque si él se hubiera quedado allí, seguramente él también sería asesinado. Aún muy asustado, el peregrino decidió entonces hacer el camino de regreso del pueblo que le había salido. Y cuando el día empezó a clarear, a salir el sol, él notó otros detalles en su viaje. Él se dio cuenta de que la arena blanca, muy bonita, en realidad era arena movediza, donde otras personas ya habían perdido la vida. Siguió caminando, asustado y pensando, y más tarde él se dio cuenta de que el árbol que se había roto en realidad era refugio para serpientes. Siguió caminando, caminó más, y cuando se acercó a la cueva, se dio cuenta de que era una guarida de lobos y que allí ellos se refugiaban. Salió rápido de allá y un tiempo después escuchó un ladrido bien lejos. Y cuando él volvió para mirar, era su perro que venía corriendo contento hacia él. Y en ese momento él pensó, Dios mío, si el perro hubiera ladrado en la presencia de los ladrones, él había revelado mi presencia y yo también estaría muerto. Y solo entonces él entendió que Dios había respondido a todas sus oraciones, no con un consuelo inmediato, sino con libertaciones silenciosas. Y eso nos lleva a muchas reflexiones. Después de que Jesús contó esa historia a Bartolomé, lo miró a los ojos y dijo, Bartolomé, el Padre siempre escucha nuestras súplicas, pero se necesita discernimiento para comprender sus respuestas. Sí, hermanos. Imaginen ahora, si Dios cumpliera todas nuestras peticiones, ¿cómo estaríamos hoy? Imaginen, si las cosas que nosotros pedimos a Él cuando teníamos 15 años, en el apogeo de nuestra inmaturidad, se hubieran hecho realidad, ¿qué, dónde nosotros estaríamos ahora? ¿Qué tan diferente habría sido nuestras vidas? ¿Qué cosas nosotros dejaríamos de vivir? ¿Qué caminos nosotros no habríamos cruzado? ¿Cuántas personas que amamos hoy dejarían de existir en nuestras vidas? De pronto, si hubiésemos conseguido el trabajo que salió mal, si tuviésemos hecho el viaje que no funcionó, la relación que se terminó o esa cura que no llegó, ¿cuántas cosas del pasado han cambiado nuestro futuro? Y mismo así, muchas veces nosotros pedimos a Dios una cosa y sucede algo contrario a nuestro deseo. Y esas cosas, ellas son para ayudarnos a desarrollar virtudes. Pero desarrollar una virtud es una tarea tan difícil que a veces nosotros dudamos si tendremos éxito. Pero una cosa yo puedo garantizar es que si la virtud nace en ustedes, nace en mí, si la humildad nace en nosotros, si la sencillez y la fe nacen en nosotros, nadie podrá quitarnos.
Después de que desarrollemos estas virtudes, ellos nos acompañarán por la eternidad. Y es por eso que Dios también nos habla no en algunas de nuestras peticiones. Para terminar nuestra reunión de hoy, quiero compartir con ustedes la historia de Nick. eh, Perdón, yo no sé decir eso, Vujicic, perdón la pronunciación. Pero creo que muchos aquí ya han oído hablar de él o han visto algo relacionado con él. Nick, él nació en Australia en 1982. O sea que ahora tiene 43 años. Nick nació sin brazos ni piernas. O sea, básicamente es cabeza y tronco. Y torso, perdón. Los padres de Nick, ellos eran cristianos protestantes. Y cuando él nació, sus padres estaban desconsolados por su nacimiento. Entonces, Nick sufrió bullying, burlaban de él. Las personas lo veían como algo raro, como un ser casi que de otro planeta. Y Nick creció pensando que él era un error y él se consideraba una carga para la familia de él. Tanto así que a los 10 años de edad, Nick trató de quitarse la vida. Gracias a Dios, él no pudo, él no logró. Y después de eso, Nick hizo una oración desesperada, pero una oración sincera. Y él pidió a Dios, Padre, ya que no tengo brazos ni piernas, por favor, dame paz para que yo pueda continuar, porque esto está siendo muy difícil. Y en la entrevista de él, él cuenta que cuando despertó al día siguiente, inmediatamente fue a mirar su cuerpo, ya que él creía que despertaría con los brazos y con las piernas. Él estaba esperando un milagro físico, pero eso no sucedió. Lo que sucedió fue que Nick se acostumbró a hablar todos los días con Dios. Él se acostaba y empezó a hablar con Dios, a sintonizar con Dios. Y con el tiempo, él entendió que él estaba siendo preparado para algo más grande, que algo más grande iba a acontecer en la vida de él. Y él sintió una fuerza que crecía dentro de él. Y Nick empezó a amarse. Y él entendió que él no era menos que nadie. Nick luego comenzó a aprender cosas que él consideraba imposibles. Y la primera cosa que él aprendió fue a escribir con la boca. Y Nick tiene una buena letra y escribe bien. Después de eso, Nick, él aprendió a nadar y decidió ir más allá. Nick aprendió a surfear. ¿Cuántos de nosotros que tenemos la formación completa de nuestro cuerpo sabemos surfear? Yo personalmente intenté, hice 2 clases de surf y dije, no, yo no puedo con eso. Bueno, Nick nos muestra que cuando tienes fe en Dios y perseverancia, no hay imposible. Nick decidió que necesitaba inspirar a, a otras personas a sobresalir. Nick comenzó a dar conferencias y a ayudar a millones de personas en todo el mundo. Ha impartido más de 3.500 conferencias en 69 países. Ahora Nick es casado
tiene 4 hijos y escribió ya libros que se han convertido en bestseller. Y, perdón, aquí están las imágenes aquí están los libros. Entonces, debemos aprovechar, hermanos, aprovechar nuestra oportunidad que tenemos de aún estar encarnados, del tiempo que aún nos queda para convertirnos en mejores personas. Debemos olvidar el rencor, aprovechar el tiempo y pedir perdón y dar un abrazo, un beso, decir yo te amo. No, no es vergüenza ninguna expresar nuestros sentimientos. No es vergüenza buscar, reconocer nuestros errores y buscar ser personas mejores. Entonces, la reflexión que dejo hoy es que debemos domar a nuestros demonios para evolucionar y sermos personas mejores. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la paciencia y un fraterno abrazo para todos y que Dios nos bendiga. Bueno, muchísimas gracias, Kaike. Ahora le damos la palabra a don Germán Telles, el director de nuestra casa espírita. Bueno, Bien, bien. Bueno, muy buenas tardes para quienes están en la plataforma, como para quienes están acá en la sala virtual. Con la venia de mi querido Kaike, quiero invitarlos a que se inscriban al 20º Congreso Espírita Colombiano, que se realizará en el Teatro Cafán en el mes de octubre, los días 11, 12 y 13. Vale la pena, vale la pena. Allí va a asistir el médico psiquiatra Leonardo Machado, brasilero, que habla muy bien el español, y otros disertantes también colombianos. Entonces los invitamos a que se inscriban al 20º Congreso Espírita Colombiano a realizarse en octubre, vuelvo y repito, días 11, 12 y 13 en el Teatro Cafán. Muy bien, querido Kaike. Pues la verdad es una sola, Kaike, me dejó usted a mí muy compungido, anonadado, con todos estos ejemplos que lo llevan a uno a la reflexión, que lo llevan a uno a pensar tantas cosas y que uno dice, bueno, el mundo espiritual no existe, otros dicen Dios no existe, etcétera, etcétera. Pero la realidad es una sola, dice Juana de Ángeles, todos y todo depende de Dios. Y eso es lo que usted nos ha dado esta cátedra de enseñanza como nos ha dado en la tarde de hoy. A mí personalmente me ha conmovido el alma al ver la enseñanza del capítulo 28 del Padre Nuestro dictado por el Espíritu Neo Lucio a través de Chico Cándido Javier. Qué enseñanza tan maravillosa, pero no se diga también lo que sucedió en la casa espírita. Eso es algo trascendente y debemos nosotros de tener muy presente que no solamente es en el centro espírita, sino que también puede ser en nuestros hogares, que también puede ser con nosotros mismos, aquellos seres que destruyen nuestra paz interior, que destruyen nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos sintonizamos, nos afinizamos con esos seres espirituales que tanto daño nos hacen, pero que son nuestros hermanos necesitados también de esclarecimiento. Entonces, Kaike, por favor, reciba a nombre de nuestra querida institución Centro Espírita Ruta de Luz un abrazo muy fuerte. Y gracias, querido Kaike, por ser solidario con todos nosotros.
Dios lo bendiga a usted y a su digno hogar. Me saluda ya a su señora esposa, a Kaike, su hijito, y a Caleb. Un abrazo muy fuerte y le damos de nuevo un nuevo aplauso. Muchas gracias, don hermano. Pregunta: si entre los convocados al espiritismo muchos se han desviado, ¿mediante qué señales reconoceremos a los que están en el camino del bien? Respuesta: los reconoceréis porque enseñan y ponen en práctica los principios de la verdadera caridad. Los reconoceréis por la cantidad de afligidos a los que brindan consuelo, por su amor al prójimo, su abnegación y su desinterés personal. Los reconoceréis, en definitiva, por el triunfo de sus principios, pues Dios quiere que su ley triunfe. Los que siguen su ley son sus elegidos y Él les dará la victoria. En cambio, destruirá a los que falsean el espíritu de esa ley para convertirla en un peldaño que les permita satisfacer su vanidad y su ambición. Erasto, Ángel de la Guarda del Medium. París, 1863. Capítulo 20. Los obreros de la última hora, los obreros del Señor. Edición SEA. Centro Espírita Rutas de Luz. Muchas gracias. Bueno, damos gracias infinitas a Dios por estos conocimientos que hemos adquirido, por esta iluminación que nos trajeron el día de hoy. Gracias infinitas por todas las cosas que nos das a diario, por nuestros familiares, por nuestros problemas también, porque con ellos aprendemos a caminar por este mundo. Gracias por todas las bendiciones que día a día nos das. Pedimos en este momento por todas aquellas personas que están en los hospitales, sufriendo diferentes enfermedades, por las personas que están en la indigencia, por estos espíritus umbralinos también para que a ellos llegue la luz. Que el Padre amado nos dé siempre la luz, nos acompañe siempre en nuestros caminos, que así sea. Muchas gracias.